Hola jóvenes, les habla la profesora Irinia Núñez de su clase de Química 2. El tema de hoy es los ácidos. Ya es el último para esta clase del segundo semestre. Demos inicio con estas preguntas. La primera nos enuncia qué elementos forman ácidos. En esta parte de la diapositiva, aquí arriba, vemos nosotros una imagen de un frasco y acá hay una fórmula química que es HNO3. Entonces, este es un ácido. ¿Qué elementos conforman este ácido? Hidrógeno, nitrógeno, miren, y oxígeno. Este es el ácido nítrico. Por lo tanto, lleva hidrógeno, un no metal y oxígeno. Ahora, ¿para qué son utilizados los ácidos? Muchos de estos son utilizados como, por ejemplo, para destapar cañerías. También tienen varios usos en cuanto a la elaboración de productos de limpieza. La siguiente pregunta dice, ¿qué nombre de ácidos recuerdan? Hace poco les acabo de mencionar yo al ácido nítrico, también está ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, todos esos son ácidos. Ya vamos a ver de qué tipo de ácidos son esos ejemplos. Conozcamos en sí qué son los ácidos. Son compuestos que se originan por la combinación de agua con un anhídrido u óxido ácido. Recordemos que los óxidos ácidos se forman por el oxígeno más un no metal. Y también se pueden formar, ¿verdad?, en disoluciones por ciertos hidruros no metálicos en agua. Acá tenemos, por ejemplo, al ácido carbónico, que lo podemos encontrar en bebidas. Y también al ácido clorhídrico en productos de limpieza para destapar cañerías, como es el ácido muriático, que también se utiliza para lavar piscinas. Entre las características de los ácidos tenemos que tienen un sabor agrio muy característico. Reaccionan con ciertos metales y producen así hidrógeno gaseoso que se libera a la atmósfera. También son corrosivos como por ejemplo el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Acá tenemos, miren, las presentaciones, en este caso este frasco es de ácido sulfúrico y se utiliza para obtener fertilizantes, y el ácido nítrico que se utiliza para fabricar explosivos. Los ácidos se clasifican en dos tipos. Tenemos el primero, que es los oxácidos. Como su palabra lo dice, son ácidos que llevan en su estructura un oxígeno. También están los hidrácidos. En este caso, los hidrácidos es porque llevan en su estructura un hidrógeno. Oxácidos son llamados también ácidos oxigenados por contener en su molécula átomos de oxígeno. Y los hidrácidos, también llamados halogenuros de hidrógeno o hidruros no metálicos. ¿Cómo vamos a poder nosotros identificar los ácidos oxácidos? Pues son compuestos que van a estar formados por tres elementos. Entonces, compuestos ternarios, y son originados por la combinación de un óxido ácido con el agua. Aquí tenemos la fórmula general: un hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Esos van a ser los oxácidos. Un ejemplo de ello es el HCl. H, miren, hidrógeno, Cl es el no metal y O es el oxígeno. Recordemos que los oxácidos se van a formar por un óxido ácido, que es el mismo anhídrido, más agua. Por ejemplo, acá tenemos el anhídrido dióxido de azufre. Si lo combinamos con el agua, nos forma el oxácido H2SO3. Para poder nombrar los oxiácidos hay que seguir ciertas reglas. En primer lugar, vamos a trabajar con la nomenclatura stock. Vamos a nombrar al H2SO4. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar el no metal con el sufijo ato. Es decir, al final del nombre del no metal va a llevar la terminación ato. En este caso el no metal es el azufre. Por lo tanto, va a ser sulfato. Miren. Una vez que ya tenemos eso del no metal con la terminación ato, lo que sigue es el número de valencia del no metal en números romanos. Eso lo vamos a colocar por aquí. Después del sulfato iría el número romano. Pero necesitamos conocer nosotros el estado de oxidación o la valencia del azufre. Si recordamos del tema de clases anteriores, el hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno trabaja con -2. ¿Qué número debe ser el azufre para que todo esto nos dé a 0? Tendría que ser 6, ¿verdad? Porque aquí sería 2 por 1 es 2, más 1 por 6 va a ser 6, más por menos menos, y 2 por 4 es 8.
y todo esto nos da 0. Por lo tanto, es 6. El número romano que utilizaremos en este caso entonces va a ser 6. Una V y un palito, ¿verdad? Para el número romano. Ahí está, 6, miren, y siempre entre paréntesis. Por último, se agrega de hidrógeno, es decir, va a decir sulfato 6 de hidrógeno. Y ese sería el nombre, miren. El no metal, terminación ato, el número romano del no metal y luego de hidrógeno. Ahora estudiemos algunos ejemplos. Trabajemos acá con esta molécula H2SO3, este ácido. Lo primero que tenemos que hacer es verificar cuál es el no metal. En este caso es el azufre. Por lo tanto, va a ser el nombre del no metal con la terminación ato. Por lo tanto, sería sulfato. Ahora tenemos que descifrar con qué valencia está trabajando el azufre. En este caso, ¿cuánto sería la valencia? Acá tengo, bueno, el hidrógeno aquí es 1, ¿verdad? Entonces hay que colocarle 1. Después sería 2 por 1 es 2, más, aquí no me lo sé, 2 por 3 es 6, entonces negativo 6 y todo me tiene que dar a 0. ¿Qué número debe ir para el azufre para que todo esto me dé a 0? Tiene que ser 4. 4 más 2 son 6, ¿verdad? Menos 6 es 0. Por lo tanto, la valencia del azufre es 4. Miren. Por lo tanto, se va a llamar sulfato 4 de hidrógeno. Miren, ahí está. En el siguiente tenemos al H3PO4. Lo mismo, identifiquemos el no metal, en este caso es el fósforo, entonces sería fosfato. Después, las valencias de cada uno. Para el hidrógeno es 1 y para el oxígeno es menos 2. ¿Qué número tiene que ir en fósforo para que todo esto me dé a 0? Sería 5, ¿verdad? 5. 3 por 1 es 3, entonces 5 más 3 es 8, 2 por 4, 8, pero negativo, entonces eso al final me da 0, por lo tanto, este compuesto se llamará fosfato 5 de hidrógeno. Vamos a ver, ahí está, miren, listo. Vamos a trabajar ahora con el HCl4. Primero identificar el no metal, en este caso es el cloro, entonces se va a llamar clorato, miren. Y la siguiente parte es identificar el número de valencia. Entonces, hidrógeno es 1 y oxígeno es menos 2. Tenemos que identificar para el cloro cuál es. No lo sabemos. Entonces, primero vamos a decir, bueno, el hidrógeno sería 1 por 1 es 1, porque es un átomo por la valencia 1. Luego más. Para el cloro no lo sabemos, le vamos a dejar el espacio. Después aquí, más por menos menos. 2 por 4 serían 8. ¿Qué número debo colocar yo acá para el cloro para que todo esto me dé a 0? Tiene que ser 7, ¿verdad? 7 más 1 es 8, menos 8 es 0. Por lo tanto, la valencia del cloro es 7. Entonces se va a llamar clorato 5, 6, 7 de hidrógeno. Así se llamaría. Miren. Ahí está. Excelente. Vamos a utilizar ahora la nomenclatura sistemática de UPAC. Vamos a trabajar con el H2SO4. Lo primero es verificar cuántos oxígenos hay en este ácido. En este caso, ustedes pueden ver acá que son 4. Ese número 4 de oxígenos lo vamos a colocar con un prefijo correspondiente. Por ejemplo, si es 1 va a ser mono, si es 2 es di, si es 3 es tri, o si es 4 es tetra. En este caso son 4, entonces se llamará tetra. Miren, después de que hemos identificado cuántos oxígenos, seguirá la palabra oxo unida al nombre del no metal y el sufijo ato. Entonces veremos, sería oxo, ¿verdad? Y luego el no metal, en este caso es el azufre. Por lo tanto sería oxo, sulf y terminación ato. Entonces, oxosulfato. Iría tetra, oxosulfato. Siguiente paso, en números romanos vamos a indicar la valencia del elemento no metálico, en este caso es el azufre. Tenemos siempre que descifrar cuál es la valencia. Ya antes habíamos trabajado el mismo ejemplo y nos había dado que este era de 6. Por lo tanto, en números romanos iría 6. Y por último, se le va a agregar al nombre la palabra de hidrógeno. Entonces, de hidrógeno.
Por lo tanto, sería tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Miren, tetra es el número de oxígenos que hay, oxo porque hay oxígenos, entonces tetraoxo. Luego, no metal con la terminación ato, oxosulfato. Después, números romanos para indicar la valencia del no metal. Y por último, de hidrógeno. Bien, vamos con ejemplos. Aquí tenemos que el oxígeno es 3, entonces es trioxosulfato. Luego la valencia, en este caso, tendría que ser, vamos a ver, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, sería 4, ¿verdad? Entonces sería el nombre trioxosulfato 4 de hidrógeno. El siguiente es con el fósforo, ya lo habíamos identificado anteriormente que él trabaja con 5, porque hidrógeno es 1 y oxígeno es menos 2, entonces la valencia es 5. Por lo tanto, este se llama tetraoxofosfato 5 de hidrógeno. Y por último tenemos el HClO4, sería tetraoxoclorato, y luego hay que identificar la valencia del cloro, que en este caso sería 7, ¿verdad? Porque 7 más 1 es 8, menos 8 va a ser 0. Entonces se llama tetraoxoclorato, porque el no metal es el cloro, entonces clorato 7, 5, 6, 7 de hidrógeno. Ese sería el nombre. Miren, eso sería todo. Listo. Bien, hablemos ahora del otro tipo de ácidos que son los hidruros no metálicos o hidrácidos. Están formados por el hidrógeno más un no metal que esté en la familia 6A o 7A. Los de la 6A son los anfígenos y de la 7A son los halógenos. Algunos ejemplos de halógenos son el flúor, cloro, yodo, bromo. Y de anfígenos el azufre, el selenio, el teluro. Por lo general, estos trabajan con el menor número de oxidación, menos 2 para los anfígenos y menos 1 para los halógenos. Los hidrácidos los vamos a poder encontrar en estado gaseoso o en estado puro, es decir, combinados o no combinados. Tenemos la fórmula general que es el hidrógeno H más un no metal. Ejemplo sería HCl, hidrógeno, y Cl sería el no metal. Y este sería el hidrógeno. La nomenclatura en su estado puro es sencilla, solo se va a nombrar agregando al no metal el sufijo uro y la palabra hidrógeno precedida de la sílaba D. Por lo tanto, si yo quiero ya nombrar al HBr sería bromuro, porque le tendría que agregar la terminación uro, y luego sería de hidrógeno. Miren, en el estado puro, cuando está puro es bromuro de hidrógeno. Cuando este hidruro ácido se ha combinado, o un hidrácido se ha combinado con el agua, entonces está en estado acuoso. Este se va a nombrar con la palabra ácido y como nombre específico se escribe el nombre del no metal y se le agrega el sufijo hídrico. Entonces, ácido, por ejemplo, si es el cloro, ácido clorhídrico, ¿ya? Aquí tenemos al HBr, entonces sería ácido bromhídrico. Miren, ahí está. Y en esta oportunidad les presento cómo se llamaría cada uno de los hidrácidos combinados en una disolución o en su estado puro. Si es en estado puro, recuerden que sería el nombre del no metal, por ejemplo, cloruro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, teluro de hidrógeno. En el caso de aquí teluro, ¿verdad? Está repetida la luz, teluro, solo es una vez acá, teluro de hidrógeno. Y en disolución sería ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodídrico. Aquí se pueden separar las dos palabras, ácido y luego sulfhídrico, o igual a los primeros ejemplos en todos. Y a modo de conclusiones, recuerden que los ácidos oxácidos son aquellos que se van a formar por la combinación de óxido ácido con el agua. Los oxiácidos están formados por 3 elementos, por eso se les llama terciarios. Y los hidrácidos son compuestos binarios, solo están formados por 2 elementos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, que es HCl, 2 elementos. Y pueden ser combinaciones de hidrógeno y no metales de la familia 6A, que son los anfígenos, y del 7A, que son los halógenos.
Bien, ahora ya están listos para hacer la asignación 4 de los ácidos. Recuerden subir el formulario en el enlace que está en el folleto o en el enlace que yo les envío a ustedes cada fin de semana. En este caso solo se les pide que completen esta tabla con el nombre, stock, sistemático y qué tipo de ácido es. Si ustedes le ven un oxígeno ahí, sepan que este es un oxiácido o un oxácido, ¿verdad? Porque lleva oxígeno. Si no lleva oxígeno, pero lleva hidrógeno, entonces este es un hidrácido. Y solo tiene dos elementos, es binario, entonces es el hidrácido, un hidrácido. Y así sucesivamente, ¿verdad? La nomenclatura stock es la más corta. En este caso es el nombre del no metal, que es carbonato, porque es carbono, pero la terminación ato. Entonces, carbón, ato, carbonato. Luego, entre paréntesis, número romano de la valencia del no metal. En este caso sería, para el hidrógeno es 1 y para el oxígeno es -2. Entonces, ¿qué número debe ser en el carbono para que esto me dé 0? Tiene que ser, si le ponemos 4, sería 4 más 2 serían 6, 2 por 3, 6 negativo, entonces 0. Por lo tanto es 4. Aquí, carbonato 4 de hidrógeno. Así, un poco más corto es el nombre, ¿verdad? Carbonato 4 de hidrógeno. En la siguiente sistemática, en este caso, tengo yo que fijarme en la cantidad de oxígenos que hay y utilizar los prefijos de acuerdo al número de oxígenos que tenga. En este caso son 3, por lo tanto se llamará trioxo, el nombre del no metal que es el carbono, entonces trioxocarbonato, siempre terminación ato, trioxocarbonato 4, siempre en número romano, de hidrógeno. Trioxocarbonato 4 de hidrógeno. Miren. En el segundo es HF. En HF no tengo nomenclatura stock ni tengo sistemática, pero acá los puedo nombrar usando la nomenclatura cuando es un ácido puro y cuando es un ácido acuoso. Entonces, si es puro, recuerden que sería con la terminación uro. Por lo tanto, este se llamaría fluoruro de hidrógeno. Así. Y en el otro vamos a usar la acuosa. Entonces aquí sería ácido fluorhídrico. Fluorhídrico. Recuerden que cuando es acuoso, hídrico. ¿Ya? Ahí está, miren. Y así sucesivamente ustedes completen los demás. Listo, eso es todo. Éxitos y este tema ya ha sido estudiado. Nos vemos a la próxima.